Esta mañana el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que regulará la migración en nuestro país. Han dicho que somos muchos y somos muchos y no traemos una migración de calidad. No, por eso está contra la xenofobia. ¿Qué xenofobia? Disfrazada. Ustedes vinieron a cagar acá. Ustedes han traído la droga, han traído la prostitución. Sí, ustedes los colombianos. Mentira. Yo sé, como colombiano me duele que otros vengan a hacer cosas que no se deben. Salimos de nuestro país para buscar mejoras y eso es lo que necesitamos, que exista de repente esas leyes que nos avalen, que nos protejan. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del Informante, una semana que ha sido especialmente noticiosa en distintos ámbitos. Bueno, ya hemos tenido la resolución del Tribunal Constitucional respecto de la ley de aborto en 3 causales, tema que hemos abordado en el programa. Comenzó el juicio contra 11 imputados en el caso Luxinger-Mackay. Se resolvió el proyecto Dominga, se terminaron por inscribir las candidaturas al Parlamento. El gobierno de Estados Unidos anunció que va a continuar la guerra más larga de la que se tenga recuerdo, que es la guerra en Afganistán. En fin, hay un montón de temas que han quedado sobre la mesa, pero nos vamos a hacer cargo hoy día de 2 adicionales. Uno, que es la nueva ley de inmigrantes, ya vamos a presentar a nuestros invitados, y el otro, que lo vamos a debatir en un momento más, que se refiere a un proyecto que el gobierno va a presentar probablemente el lunes de la próxima semana y que está vinculado al matrimonio igualitario con posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. Quiénes están a favor, quiénes están en contra y cómo debiese ser este proyecto, también lo vamos a debatir aquí en nuestro programa. Para comenzar y darle contexto a la realidad de los inmigrantes en Chile, vemos primero el reportaje del periodista Rodrigo Silva. En los últimos años, Chile ha experimentado un fuerte cambio en materia migratoria. Si en el pasado fueron miles quienes dejaron el país en busca de un mejor futuro afuera, ese fenómeno de diáspora se revirtió. Según datos de la CEPAL, en la actualidad el 2,7% de la población corresponde a inmigrantes. Y la cifra de extranjeros se empina por sobre las 500.000 personas. Todo regulado por un decreto ley dictado hace más de 40 años. La ley anterior tiene tras de sí esta visión de que la migración es un problema, de que la migración es algo que el Estado puede detener y debe detener, como frente a cualquier cosa que le parezca una amenaza. No entender la migración como un derecho humano es precisamente lo que hace importante tener una nueva ley de migración. Perú, Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador son los países con mayor número de ciudadanos viviendo en Chile. Y en el último tiempo se ha incrementado la cantidad de extranjeros procedentes de naciones como Haití y República Dominicana. El nivel de discriminación y de xenofobia ha venido creciendo y eso dificulta la discusión de una ley migratoria, digamos, como debiese ser, ¿no? Cuando empiezan a operar nacionalismos y discursos xenófobos, entonces hace mucho más difícil avanzar en la protección de los derechos de las personas. Hay una gran cantidad de personas en situación irregular. No exactamente porque ellos decidan que así sea, sino más bien porque al no tener una ley actualizada, entran manejados por mafias, por grupos determinados que se aprovechan de la situación. Hace ingreso al Salón Montbaras del Palacio de la Moneda. La nueva ley de migración, anunciada por la presidenta Bachelet, estuvo precedida de un intenso debate que no estuvo exento de polémica. Aunque su nombre no era de los más conocidos por la opinión pública, bastó que presentara su renuncia para que muchos comenzaran a hablar de Rodrigo Sandoval. Esto porque el fenómeno de los migrantes desde hace rato es parte de nuestro debate y obviamente el ahora ex jefe nacional de Extranjería y Migración mucho tenía que decir. Además de la renuncia del jefe de Extranjería, la demora en el envío del proyecto de ley de inmigración tendrá como consecuencia la interpelación al ministro del Interior en la Cámara de Diputados. Es una realidad que apremia, una realidad que conocen las ONG y las iglesias, los vecinos y los trabajadores, los funcionarios públicos y los empleadores. Lo vimos también en su parte buena y en su parte negativa a propósito del censo. Hemos
hemos encontrado un lugar que para todos ha sido un hallazgo, un lugar que la verdad ni siquiera los supervisores del censo sabían que existían. Llegaron a este terreno pensando que era una empresa, hay como un portón fuera y nos hemos encontrado adentro con una población súper grande de haitianos que viven aquí. El camino por el que debemos transitar es el de los deberes y derechos claramente establecidos, porque a diferencia de otros proyectos, creemos que se puede equilibrar la exigencia del cumplimiento de los deberes con el reconocimiento de derechos de los migrantes. Un proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Extranjeros y un catálogo de prohibiciones para el ingreso a Chile. También se establecen causales de expulsión y se regulan los permisos de entrada según el motivo del viaje. Por un lado, supuestamente es un mensaje integrador de reconocer y validar la migración y por otro lado, establecer restricciones que son dar un pie atrás. Y estas restricciones son serias en el sentido de que podrían significar un retroceso o poner una condición hacia la migración que es tan necesaria para el país. O sea, si hay un país que requiere migrantes, es Chile. El principal cambio es que la nueva ley de migración limita el estatus de turista y crea la visa para la categoría visitante que autoriza a los extranjeros a buscar trabajo, siempre y cuando lo declaren al momento del ingreso a Chile. Con esto se facilita el proceso para optar a la residencia, primero temporal y luego definitiva. Pretender poner una barrera de contención a la migración como una forma de proteger a la ciudadanía, digamos, que está dentro, realmente es una locura, es intentar tapar el sol con un dedo. Se necesitan mecanismos y leyes que favorezcan la movilidad de las personas. El movernos es un derecho y es además algo que está sucediendo en el mundo ya hace muchos años hacia todas partes. Yo creo que además una de las cosas súper fundamentales es que si nosotros no regulamos la ley actual y no hacemos un proyecto de ley acorde a los tiempos, nos vamos a perder la gran riqueza que significa la migración. Para la comunidad extranjera, el nuevo marco regulatorio debería garantizar el derecho tanto a la migración como a la ciudadanía. Si nosotros establecemos esas dos cosas, reconocemos la migración como derecho y lo garantizamos, si le damos al extranjero la condición de ciudadano, le estamos dando un marco similar al nacional en el sentido de poder ejercer los derechos y además asumir las responsabilidades, los deberes propios. Pero la migración también ha provocado consecuencias que preocupan en particular a los municipios por la alta demanda de servicios. Me preocupan los derechos, los beneficios que son de todos los chilenos. Hemos tenido que fortalecer nuestros programas sociales en los municipios, hemos tenido que hacer inversión social, hemos tenido que lidiar con, por ejemplo, temas tan importantes como lo es la vivienda, la educación, temas sanitarios, el tema del empleo. Entonces, me parece que debiésemos estar dentro al menos de una mesa de consulta. No discriminación, libre tránsito, migración segura y normas internas de regulación. Ejes fundamentales del proyecto que será enviado al Congreso Nacional. De hecho, hoy mismo fue enviado ese proyecto. Vamos a conversar con Claudio Arregada, diputado de la Democracia Cristiana. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional. Gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Ingresa el proyecto de ley, ya vamos a especificar qué cosas plantea, pero ingresa más sin, digamos, lógica de discusión, es decir, fecha y cuándo debería empezar a debatirse. Y ustedes están pidiendo que tenga urgencia al menos, ¿no? Así, que tenga suma urgencia. Primero reconocer, ya que se dio en la jornada de hoy, dos situaciones que el gobierno escuchó y que acató. Ingresar el proyecto por la Cámara de Diputados. Nosotros pensamos que ingresar por el Senado, esa era al menos la información que teníamos y eso demoraría mucho la discusión. Y segundo, que lo hiciera antes de la interpelación para tener el texto y citar esa interpelación en base a ya lo que está proponiendo el Congreso. Y lo que necesitamos... Recordar que cuando hablamos de interpelación se refieren a que el ministro del Interior va a ser interpelado precisamente por el tema de cómo se ha tratado la lógica de la inmigración en nuestro país y por qué, entre otras cosas, había tardado tanto una promesa de campaña o una promesa de este gobierno que ocurre, digamos, ya en las postrimerías de esta administración. Para complementar algo, y además que la Presidenta de la República en sus 4 cuentas públicas comprometía en el año en curso el ingreso del proyecto el segundo semestre del 2014, de 2015, 2016 y la última cuenta pública también. Yo, Juan Manuel, soy una convencida que si no hubiésemos anunciado esta interpelación,
el proyecto no se hubiese ingresado el lunes recién pasado. A lo mejor se hubiese ingresado este año, pero había fechas posteriores en el segundo semestre. ¿Qué es lo que le quiere preguntar al ministro del Interior? Porque la interpelación no es una acusación constitucional, es básicamente interpelarlo frente a un determinado escenario o episodio. ¿De qué se le quiere interpelar en estricto rigor para entender bien entonces este punto, ¿no? Hoy día tenemos un efecto migratorio que ha ido creciendo. Yo represento a la región de Antofagasta y nosotros hemos enfrentado solos este efecto migratorio. El país no está de acuerdo, no está preparado para enfrentar esta cantidad de personas que vienen llegando a Chile. Entonces, lo primero que le vamos a preguntar, y lo digo acá sabiendo que una a lo mejor de las preguntas de la interpelación, ¿cuál es la política de Estado? No, ¿cuál es la ley de migración? Que ya la conocemos, yo tengo acá, me traje un texto, ya lo he estado leyendo hoy día, ingresó hoy día a la Cámara de Diputados, pero ¿cuál es la política de Estado que va a definir este gobierno? Porque nosotros además esperamos que sea ley, ojalá, bajo esta administración. Diputado, expliquemos primero desde cuándo teníamos la norma sobre los migrantes. Recordemos que digamos, de mediados de los 70 tenía una lógica además diferente, entre otras cosas porque existe en el periodo de la dictadura, donde además la discrecionalidad sobre cómo se permitía o no se permitía el ingreso de ciertas personas estaba vinculado también, en muchos casos, a normas de seguridad de la época, y que desde entonces prácticamente no ha habido modificación alguna. ¿Qué es lo que quedó anquilosado en el tiempo que era necesario ayornar o mejorar? Yo creo que es una gran oportunidad el haber recibido, estamos muy contentos porque va a la Comisión de Gobierno Interior, que a mí me tocó presidir, que ahora preside la diputada Chicardini, y conocemos el mecanismo legislativo, vamos a poder tramitar rápido. ¿Ya? Pero lo que hoy día permite esto, para todos los chilenos, es empezar a poner las cosas en su lugar. Cuando un chileno cualquiera ve a una persona que llega al país, una persona alta, rubia, de ojos azules, lo ve casi como una cosa buena y una contribución a Chile. Y sin embargo, cuando ve a una persona que llega de raza de color negro o baja, moreno, lo percibe prejuiciosamente como una señal de peligro. El extranjero versus el inmigrante. Exactamente. Y es un tema cultural que va más allá de esta ley que vamos a aprobar, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder decirle a los chilenos de manera correcta que en Chile menos del 3% de la población total son migrantes, acrecentado en los últimos años, y que hay países donde el porcentaje de migración es el 29% total de la población. Déjeme, si es posible, señor director, mi querido Cristian San Miguel, que miremos algunas de esas cifras, porque tenemos ahí algunas gráficas que hemos desarrollado y que nos podrían servir para poder complementar de lo que estamos hablando, porque cuántas personas hoy día hay en Chile. Ahí las empezamos a ver cuántos son los migrantes que hay en total, según las distintas fuentes. Digamos que, y se ha intentado redondear, llega a los 465.000, otros hablan de 500.000 personas, pero la cifra, digamos, es bastante poco precisa, ¿no? Sí, es bastante poco precisa, Juan Manuel, dos cosas, porque nosotros tenemos un ingreso tan irregular que muchos migrantes ingresan ilegales por el norte del país por pasos no habilitados. Y cuando ingresan como ilegales tienen que lamentablemente autodenunciarse, porque es un delito, para poder luego salir del país o eventualmente regularizar su situación. Ahí donde Entonces, dice fuente, esas cifras no son... Sí, la fuente que decía DEM se refiere al Departamento de Extranjería e Inmigración, y la otra es de la encuesta de caracterización socioeconómica, por lo tanto son dos encuestas distintas. Y déjeme mirar solamente de qué países vienen, porque según por lo menos el Departamento de Extranjería, fundamentalmente peruanos, colombianos, bolivianos, venezolanos y haitianos. En ese orden es por lo menos lo que hemos tenido. Y miremos también cómo es la cantidad a nivel mundial, que creo que nos ayuda también a poder comprenderlo. Estamos viendo ahí un porcentaje de más de 243 millones de personas. Esto sería como el quinto país más poblado del mundo, si uno lo mirara de esa forma, para que se entienda de cuánto realmente estamos hablando. Y la tasa de inmigración mundial, ya estábamos viendo que es de un 3,3%. En Chile dicen que es como cerca del 2,6%. Y aquí estamos viendo de dónde trabajan. En el sector del comercio fundamentalmente, o sea, 2 de cada 10 lo hacen en hoteles y restaurantes, en hogares privados como empleados particulares, y también en el sector de la construcción, que es donde fundamentalmente uno ha estado acostumbrado a verlos laborar. ¿Qué es lo que pretende regular este proyecto? Parto contigo. A ver, para complementar además las cifras, esto va a ir creciendo. Evidente, o sea, claro. Autoridades que no entiendan que esto va a ir creciendo, lamentablemente no van a estar haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que, Juan Manuel, entender que el efecto migratorio en Chile llegó para quedarse, que una ley no va a permitir o no va a lograr que los migrantes se vayan. Lo que necesitamos, y hago eco incluso las palabras del presidente de la República en el acto que me tocó participar el día lunes al firmar el proyecto, necesitamos un proyecto que ordene, que logre tener una migración segura y una migración regulada. La migración no es un fenómeno malo, no es un problema.
la migración ayuda a los países a que crezcan, a que se desarrollen, a incluso, ¿cierto?, a poder convivir, pero una migración desordenada, con una ley de hace 40 años atrás, genera más pobreza, no permite tener números claros. Cuando tú no tienes números claros, no te permites a su vez planificar políticas públicas. Y cuando yo escuchaba, ¿cierto?, la nota, uno ve este nivel de discriminación que va creciendo. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Antofagasta, donde hace 4 años atrás tenías 15 campamentos, hoy día tienes más de 40. Y tienes más de 40 porque las personas no van a vivir en el mar, tienen que instalarse en algún lado. Al comparar las normas que tiene este proyecto con el proyecto que presentó en junio del año 2013 el expresidente Piñera, uno se da cuenta que es de suma importancia porque, por ejemplo, se hace cargo este proyecto actualizado, el que acaba de enviar la presidenta, del tema de la infancia, ¿ya? Y le entrega a los niños todos los derechos que tienen los niños chilenos. Eso había ido una parte administrativa del acceso a los consultorios, a la educación. Pero en definitiva, sitúa este proyecto de ley en la dignidad de la persona humana. Es un proyecto que reconoce los derechos humanos independiente del origen, del lugar de la persona proviene. Entonces, además tenemos que preocuparse seriamente del tema del trabajo, del tema de la educación, del tema de la vivienda. Este proyecto no garantiza más derechos a los extranjeros que lleguen a Chile que el que tienen los propios chilenos. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos que hacernos cargo y para eso va a ser muy importante la discusión para hacer indicaciones, escuchar a todas las organizaciones y personas referidas al tema que tengamos que escuchar. Pero va a permitir también generar indicaciones que lo permitan perfeccionar. Pero en este concepto que cambia radicalmente, mi gran crítica al proyecto que permaneció durante mucho tiempo en el gobierno anterior fue que tenía esta concepción de la seguridad nacional, del temor a las personas, del peligro, del riesgo, y hoy día está centrado en el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, independiente del lugar donde la persona proviene. Reconoce una categoría a la infancia que es fruto de los convenios internacionales, de los tratados internacionales, de los derechos que tiene que cumplir Chile respecto a la infancia. ¿Qué contiene? Sí, no hemos logrado. Sí, ya voy a ir a eso del que contiene, pero déjame tomar ese punto, entonces, para hacerte la pregunta, porque uno de los problemas, de los prejuicios más instalados, es que un cierto tipo de inmigrantes lo que han traído es una gran cantidad de delincuencia. Y uno revisa las cifras que han entregado las autoridades y la verdad es que es completamente falso. O sea, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, estoy mirando aquí, las del sistema penal chileno aparecen en condición de víctimas, más que de delincuentes, en un 54%. La Defensoría Penal Pública apenas tiene un 1,6% de extranjeros atendidos. O sea, es decir, no es real cuando estamos hablando de que los inmigrantes acompañan un aumento de las cifras de delincuencia. ¿Por qué se instaló esa lógica entonces de pensamiento? No es real y yo creo que cuando uno trata de llevar el debate allá se equivoca profundamente y en eso yo voy a ser súper categórica, pero sí también hay que hacerse cargo de esto porque en general cuando en un debate tú empiezas a hablar de delincuencia o de criminalizar la migración, la persona que está en el debate trata de esquivarlo y de pasar rápidamente a otro tema. Yo creo que este tema, así como uno enfrenta los motivos de ingreso, los requisitos de ingreso, perdón, los motivos de expulsión, las políticas públicas en materia de vivienda, de salud, de educación, de integración, también hay que tocar qué pasa cuando un migrante comete un delito en Chile. Claro. Tenemos claro qué pasa cuando un chileno comete un delito en Chile, ¿verdad? Que en algún momento quedó instalado, a partir de declaraciones además de algunos políticos en particular, asociado al tema de que tienen que venir a respetar las reglas, que no pueden cometer delitos. Una de las cosas que más se ha destacado de este proyecto, entre otras cosas, es que hay una imposibilidad para el ingreso de personas que hayan sido condenadas por un listado bastante largo de delitos. Sí, no sé si es solamente para inmigrantes o también para turistas. Eso va a quedar en el papel si no tenemos un registro y no solamente un acceso a Interpol. La Policía de Investigaciones tiene mucho que decir en este tema. Y ellos necesitan también mayores facultades, mayor información. Pero sí quiero dejar algo en claro a propósito del tema delictual. No es que hayan aumentado los delitos, pero hay que hacerse cargo de algo. El modus operandi cambió. Cuando se comete un homicidio, el modus operandi es distinto. ¿Porque viene asociado a esa persona que viene de fuera? En Antofagasta hace 2 meses, lo voy a decir, dígalo. Se encontró un cuerpo descuartizado en Antofagasta, en la Costanera, y uno en Calama, lamentablemente de nacionalidades, ¿verdad?, extranjeros, distintas a las nuestras. No es que uno diga que hayan aumentado los homicidios, no, pero esto tampoco lo podemos tapar y hay que hacerse cargo de ese modo operandi. Yo creo que hay que asumir los temores de la población. Cuando la gente dice, un 40% de algunos organismos que han hecho investigación, sienten que los extranjeros le vienen a quitar el empleo, ¿qué nos permite esto? Nos va a permitir decirle a los chilenos, mire, antes de esta llegada masiva de extranjeros, en el sector frutícola, en los tiempos de cosecha por una buena exportación, faltaba mano de obra.
Los chilenos no están disponibles para cierto tipo de empleo que le han ido ocupando a estas personas y a veces vulnerando derechos porque se trata de profesionales incluso haciendo labores bastante modestas, ¿no es cierto?, con explotación y baja remuneración y abusos, como el señor Frafra cuando tenía un grupo colombiano trabajando en su fondo, ¿no es cierto?, con gran abuso sin cumplir normas laborales ni nada. Entonces esto va a permitir decirles a las personas, desmistificar. Por eso que yo creo que esta es una oportunidad en el cual tenemos muchas convergencias. Sí. Y este proyecto, como ningún otro, deberá ser fruto de un gran acuerdo nacional. Ya, ahora, una de las cosas que siempre se plantea, aparte con usted, diputado, en este punto, es que, por ejemplo, los consultorios no dan abasto, que en algunos lugares están atendiendo primero a ciertos extranjeros que a con-nacionales. Cierto o falso también. Despejemos ese mito porque esta es una denuncia que se escucha bien comúnmente también. Yo creo que está eso conformada, esa opinión, esa impresión, por una serie de factores. Primero, porque cuando usted toma con un factor estacional como las enfermedades respiratorias de invierno, por ejemplo, va a los consultorios, va a los hospitales, estamos colapsados, ¿no es cierto? Y si va en diciembre y en enero, va a encontrar esos mismos pabellones desocupados. Entonces, esa impresión de donde puede haber una familia peruana, un colombiano con sus hijos, ¿no es cierto?, y hay una gran cantidad de chilenos que están sufriendo el mismo mal, da la impresión que hay una situación difícil. Sin embargo, colapsada por la cantidad de inmigrantes que además acompañan a los chilenos. En algunos casos puede ser así, ¿ya? Pero es natural cuando en un país, este año, por ejemplo, ya vamos con sobre 60.000 haitianos y todo indica que vamos a llegar a los 100.000 a fin de año. Es probable que muchos servicios se colapsen, ¿ya? Por lo tanto, esta ley tiene que permitir tener un servicio eficiente, que las personas estén reguladas, por ejemplo, si un niño extranjero se le garantice el derecho a la atención de salud, independiente si tiene documentos o no tiene documentos, si sus padres ingresaron ilegalmente o legalmente, ese es el sentido de este proyecto. Se le reconoce el derecho humano y después vemos los aspectos administrativos de legalidad. ¿Es un problema el ingreso de la cantidad de la cantidad de haitianos que están ingresando? Porque esa otra cosa que también está muy instalada en la población. Mira la cantidad de haitianos, están copando puestos de trabajo, están quitando puestos en el sector de la construcción. Nos estamos llenando de haitianos, se están generando guetos de haitianos, lo que mostrábamos recién en la nota de Rodrigo Cid, de la periodista Carla Zunino, el día en que se hizo el censo y que se descubre ahí esa es indigno para ellos. Digamos, esa cantidad de personas viviendo en una misma pieza, que creo que además es una revelación. La misma periodista Carla Zunino, cuando hace el relato durante esa mañana, no deja a nadie indiferente de la imagen que muestra ahí, pero pareciera que nos estamos llenando al mismo tiempo de haitianos. Uno podría explicar por qué está pasando en particular con los haitianos, no la crisis que están viviendo ellos, sino por qué ingresan tanto a Chile. Porque es fácil ingresar a Chile. A ver, Juan Manuel, nosotros hablábamos recién de una política de Estado. Esa política de Estado tiene que tener dos brazos. Uno es la Ley de Migración y Extranjería, que a grandes rasgos regula la forma. Requisitos de ingreso, motivos de expulsión, principios y deberes, declaración, ¿verdad?, y lo decía la presidenta el lunes, tener claro cuáles son los derechos que pueden ejercer y los deberes que deben cumplir. Y por otro lado, que esto ya es una materia sectorial, no necesita de la discusión de esta ley, son las definiciones en materia de políticas públicas básicas, en materia de vivienda, de educación, de salud, en fin. Números claros, yo oficié, de hecho, a extranjería, a la PDI, al encargado de aeropuerto. En promedio, 8.000, 9.000 haitianos al mes están ingresando a Chile. Bueno. Y eso hay que hacerse cargo en algo. Si el problema no lo tienen los haitianos, el problema es que necesitamos una norma clara. También lo tienen los haitianos, porque están viviendo en guetos, también están... No, al momento de ingresar, ellos podrían venir, pero nosotros no tenemos un país que está dando abasto y eso hay que dejarlo claro. Y en esto, si me permiten brevemente, este es el informe financiero, Juan Manuel, del proyecto que ingresó hoy día al Congreso. Y en el último párrafo dice directamente que se debe considerar que no es posible determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podrían generar con el presente proyecto de ley una vez aprobado. O sea, que no sabemos cuánto nos va a costar hacernos cargo de pero mira los motivos. Los motivos son los siguientes. En particular, en los beneficios sociales que otorga el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes o por el incremento de inmigración que va a recibir Chile. O sea, si ni el Estado sabe cuánto va a costar, entonces no podemos partir, creo que es importante, en eso no tengo ninguna discusión, reconociendo que es un derecho humano movilizarse. Pero ¿cómo le vamos a responder humanamente a las personas que vienen buscando una mejor expectativa de vida? Ya, antes de que me responda, aprovecho a hacer la pregunta, diputado. Entonces, para entender bien, nuestra legislación era demasiado flexible y lo que hay que hacer es endurecerla o no necesariamente. Hay dos factores. Mientras algunos dicen que el país está estancado y tenemos una ganancia de 55.000 millones de las ISAPRES, tenemos que, a pesar que algunos dicen que estamos estancados, los malls absolutamente repletos. La cantidad de automóviles que se han vendido en el último semestre sobrepasa los 30.000, solamente en Santiago, ¿ya? Entonces, desde afuera nos miran de manera distinta,
¿ya? En tiempo de estancamiento económico hemos tenido un desempleo cercano al 7%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que nos miran de manera distinta desde afuera y se sienten atraídos hacia un país que supuestamente está en condiciones mejores que otros países. Eso, pero también hay que reconocer que hay fenómenos migratorios que tienen que ver con conflictos al interior de los países, con sequías prolongadas como en África, por ejemplo, la situación prolongada de deterioro de la institucionalidad en Haití, el conflicto venezolano que ha hecho que llegue en el último tiempo muchos venezolanos. Y si esos temas se van resolviendo... La propia realidad colombiana, que digamos que por eso que ha provocado también el desplazamiento colombiano en Chile. Si esos temas se van resolviendo, esa gente va a retornar a sus países. Pero, sin embargo, no decimos nada, con los temores que tenemos, que hay más de 400.000 chilenos viviendo hace mucho tiempo en Argentina. Claro. ¿Ya? Nosotros tenemos cerca de 1 millón de chilenos viviendo fuera de Chile. Viviendo afuera. Y a esos chilenos se les garantiza el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a un trato digno. ¿Por qué no debiéramos hacer lo mismo con estas personas si son menos del 2%? Entonces yo creo que acá... Para entender bien, no es que usted esté diciendo lo contrario, no es que esté diciendo que no hay que garantizar. Si tenemos coincidencia, yo espero que tengamos coincidencia y saquemos un buen proyecto. Tengo la sensación de que en estricto rigor no hay ni un político hoy día que esté diciendo que no haya que garantizar lo que está pidiendo el diputado. Exactamente. Ya, okay. Yo prefiero que les den vivienda a que estén en campamento, pero ojo con esto, si les dan vivienda lo que no puede ocurrir es que se les favorezca versus la cantidad de familias chilenas que también están esperando vivienda. ¿Tienen que tener trato igualitario o tienen que quedar en un nivel más abajo? El mayor error de un municipio, Juan Manuel, es tener un departamento especial. ¿Por qué? Porque al final se hacen esos trámites rápidos. Tiene que haber un trato igualitario, la misma fila para todos. ¿El proyecto se hace cargo de ese punto? No. ¿Es malo el proyecto? Cuando usted dice... No, no es malo el proyecto. Es más, ¿sabes qué? El proyecto, y sobre todo en el caso de los principios en el capítulo, yo me atrevería a decir, Juan Manuel, que es un 80% similar al proyecto que presentó Sebastián Piñera en el gobierno anterior. Cuando usted dice, por ejemplo, yo ya lo leí. Trato igualitario, y es largo el proyecto, no olvidemos que el abuso en Chile es una característica de muchas personas. No olvidemos, por ejemplo, que las temporeras en tiempos de fruta trabajan en lugares con materias contaminantes que la dañan a su salud y sin un lugar donde almorzar y donde dejar sus hijos. Es decir, el abuso no solamente son para algunos extranjeros, también ha sido con los chilenos. ¿Ya? El abuso laboral, por ejemplo, ha sido con los chilenos. Entonces nosotros vamos a trabajar para que haya una ley que reconozca la dignidad de la persona humana y un trato de igual independiente de su origen. Dos últimas preguntas. Una de las cosas que se quejan los inmigrantes en general, los que vienen con mayores grados de educación, que quiero decir que además en la mayoría de los casos, uno los compara con los grados de estudio de los chilenos, la mayoría tienen más que lo que nosotros tenemos en promedio, pero les cuesta mucho revalidar títulos, que además está en manos de la Universidad de Chile, que entiendo que es un proceso lento y además es caro, o sea, queda a mucha discrecionalidad. Lo otro es lo que ocurre con las cotizaciones previsionales. Entiendo que hacen las cotizaciones previsionales, pero en el caso de retornar a su país, recuperar lo que ahorraron en Chile no es tan fácil. No llegar y llevárselo, ¿no? Sí, a ver, vamos a un tema que yo creo que es crucial, que es el catálogo de visas, en definitiva, cómo ingresas al país y en qué calidad te quedas en Chile. En el tema de avanzar rápido en la regularización de títulos, eso estaba en el proyecto del 2013, presentado en el gobierno Piñera, y ahora no lo tiene. Y lo echamos de menos, porque yo creo que es importante que ellos vengan acá a trabajar en lo que estudiaron, en lo que se formaron, en lo que se capacitaron. Primera cosa. Segundo, hay una categoría de visitante que viene en este proyecto y esa categoría, de verdad que uno lee el artículo y no entiende cuál es la diferencia con una visa temporal. Porque lo que sí a mí me parece bueno... Es como, perdón, turista, visitante, ¿y cuál es el...? Turista, laboral turista, por un lado, que efectivamente hoy día lo que ocurre es que tienen que mentir obligatoriamente diciendo que ingresan como turistas. Para luego quedarse. Para luego regularizar los papeles acá. Qué mejor que pidan lo que corresponde, ya sea una visa de trabajo, esta categoría de visitante. Tiene que reconocer que viene a buscar trabajo en el fondo, ¿no? Una de las categorías. Dentro del artículo dice que puede entrar con esa categoría incluso artistas, trabajadores, transportistas, y hace un listado de situaciones como de 10 y además queda abierto porque dice tales como. O sea, tenemos ahí una pregunta para discutirle a la comisión qué significa esta visa o esta categoría de visitante. Pero lo que quiero decir es que nosotros hoy día no podemos recibir a migrantes como turistas si turismo no vienen a hacer, porque además para ellos mismos es perjudicial, porque como turista tú no tienes por qué acceder a salud, no tienes por qué acceder a la postulación de un subsidio, no tienes por qué inscribir a tu niño en algún jardín si vienes a hacer turismo. Yo decía, una de las cosas es el poder validar el título, la otra es qué hacer con los ahorros previsionales. La gente que ahorra para su jubilación y que por alguna razón después retorna a su país, no llegar y retirar esos ahorros, no se los pasan. Por eso que aspiramos a la reforma previsional, porque nadie puede negar. Yo no he escuchado de ninguna persona, de ningún sector político, no reconocer que el sistema previsional en Chile es un abuso
de una usura impresionante Es que para los administradores. Perdón, tiene una explicación. El perdón, día diputado, que lo cambiemos, déjeme explicar una cosa. le va a llegar ya, a la pero es que no me quiero meter en el Sí, debate previsional sí. porque se No, me no, está pero- yendo a otra discusión. Sí, sí. Pero tiene una explicación, porque lo que se ha argumentado aquí es que si un inmigrante ahorra y está al cabo de unos años y que necesita esa plata, puede justificar que se va, la retira y vuelve a ingresar al país, pero en el fondo se la gasta. Pero eso solo se logra con un cambio previsional, lamentablemente, Juan Samuel. Ahora, Bien, yo pues. quisiera terminar diciendo que hemos trabajado numerosos proyectos que benefician a los migrantes, siendo capaces de ponernos de acuerdo, a pesar de nuestras diferencias. Logramos, por ejemplo, que la visa fuera única, el costo. Ustedes saben que hasta hace poco a un europeo, a un norteamericano, la visa le costaba 33.000 pesos. Y a un boliviano, un peruano, un haitiano le costaba 260.000. Esa vergüenza, esas cosas, esa discriminación del país son intolerables. Lo logramos junto con la diputada y otros diputados. Y así numerosos proyectos más que hemos ¿Alcanza a salir trabajado. este proyecto de ley durante esta administración? Hay algo muy claro. No, primero, si el proyecto ingresa, o mejor dicho, en la Comisión de Gobierno se le coloca suma urgencia por parte del Ejecutivo y hay una voluntad política, Juan Manuel, de coordinar la labor del Ejecutivo con el Legislativo, yo creo que sí, sinceramente. Pero además de eso, creo que es importante entender que este gobierno ya dejó pasar demasiado tiempo, y más cuando uno lee el texto, que bastaban un par de indicaciones, pero al parecer lo que no le gustaba era que llevara la firma de Sebastián Piñera. No haberle gustado, pero podrían haber ingresado un proyecto en el año 2014 y hoy día tendríamos ley. Vamos a ver si efectivamente logramos tener ley antes de terminar esta administración. Muchas gracias a los dos Gracias, diputados por que haber esté muy estado bien. conversando en esta primera parte del programa. Aplauso para ustedes. Gracias al público también por estar acá, nos lo había saludado. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Siguiente debate, siguiente proyecto de ley que todavía no ingresa al Congreso, pero dicen llega la próxima semana. El de matrimonio igualitario con posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. De eso debatimos a la vuelta aquí en El Informante. Esperamos. Estamos de regreso. Esto es la televisión pública, Televisión Nacional de Chile. Seguimos en El Informante. No hay proyecto conocido, pero sí anuncio. Se presentaría la próxima semana para establecer matrimonio igualitario con posibilidad de adopción, aparentemente por parte de parejas homosexuales. Es lo que ha anunciado el gobierno a partir de una información que se publicó a comienzo de semana y que terminó siendo confirmada por la vocera del Poder Ejecutivo. Vamos a conversar sobre este tema con nuestros siguientes invitados. Rolando Jiménez, vocero del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil. Muchas gracias por estar aquí, Rolando. Gracias por la Bienvenido. invitación. Buenas noches. Y Beatriz Moreno, educadora y vocera de Voces Católicas. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué deberíamos esperar de ese proyecto de ley? ¿Tiene algún antecedente de lo que se debería contener? Tenemos señales y contenido. Hemos estado trabajando toda la semana con La Moneda. Hoy día, esta mañana, estuvimos desde las 9 de la mañana reunidos hasta bien avanzada la mañana. Estamos viendo el acto. Este proyecto, sin ninguna duda, es un salto cualitativo en términos de cómo la institucionalidad chilena se hace cargo de la diversidad sexual en este caso. Y el proyecto de ley no podría denominarse igualitario si no tiene adopción, si no tiene filiación, si no tiene los mismos derechos, los mismos deberes que el matrimonio. Equipara exactamente el matrimonio civil. Exacto. Lo que hace es abrir las puertas y las ventanas de la institución matrimonial, del matrimonio civil, a las parejas del mismo sexo. Y son las mismas categorías, los mismos derechos con los mismos nombres, los mismos deberes, y por lo tanto esto es un salto enorme en términos del respeto de la dignidad humana y de la inclusión, y por eso estamos muy agradecidos de la presidenta, que lo tenía en su programa, pero además esto es producto de una negociación, de una solución amistosa por la demanda que instalamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se llegó a una solución amistosa que contempla matrimonio igualitario, ley de identidad de género, mejora la ley antidiscriminatoria y una serie de cuestiones más, y lo central de esto es el matrimonio. Tengo solamente una duda, a lo mejor un poco técnica, pero para despejarla rápido. En la práctica, ¿este proyecto de ley establecería ciertas fórmulas que obligarían a hacer cambios de rango constitucional o no, para saber cuánto sería el quórum de parlamentarios y por lo tanto el número de votos? Porque déjame hacer aquí un paréntesis. Invitamos a un montón de parlamentarios a debatir sobre esto, parlamentarios que públicamente en los últimos años han expresado estar en contra de un proyecto de ley de esta naturaleza. ¿Cómo se nota que estamos en época de campaña? Porque muchos no quisieron venir a enfrentar esta posición porque saben que probablemente pareciera ser hoy día poco popular. Pero por lo mismo, lo interesante va a ser después ver qué es lo que ocurre en el Parlamento. ¿Tenemos más o menos claro cuáles serían los quórum necesarios para poder hacer cambios? No es lo mismo mayoría simple. La mayoría de los artículos son mayoría simple. Perfecto.
Por lo tanto, y además el tema de la constitucionalidad está despejado por el Tribunal Constitucional. Con el recurso de protección que nosotros presentamos, que llevó a la mediación con la Comisión Interamericana, ahí hay un pronunciamiento del TC que señala que es el legislador el que debe definir si uniones civiles, si matrimonio, y que la ley de matrimonio no tiene categoría, no tiene rango constitucional. Por lo tanto, ni siquiera van a tener la posibilidad, podrán hacerlo, pero no van a tener la posibilidad de ir al TC como una tercera cámara. Déjame preguntarte ahora, Beatriz, ¿Chile debería tener una ley de esta naturaleza? Si no, ¿qué es el equivalente que debiese tener en nuestro país respecto de uniones para parejas del mismo sexo, con posibilidad de adopción? Yo creo que respecto a las uniones del mismo sexo pueden hacer una diversa legislación que tenga muchos derechos, amplios derechos, en casi todo prácticamente igual que el matrimonio natural, ¿no? En el tema de la adopción me parece que hay que hacer una distinción, ¿no? Porque, como en algún momento hemos conversado con Rolando también, creo que aquí lo que está en juego no es tanto el derecho de la pareja heterosexual o homosexual, sino el derecho del niño. Ese es el tema, ¿no? Porque un niño nunca es un derecho, ni para un adulto, ni para una pareja, ni para un matrimonio, para nadie, ¿no? Nunca es un derecho. Es el niño el que tiene derecho a una familia. Y en ese sentido la ley tendría que pensar cuál es la situación ideal de familia para ese niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que le corresponde hacer, en este caso al Estado, legislar, ¿no? Entonces, siempre estamos legislando tenemos que legislar una situación de ideal. Y ese ideal pasa, a mi juicio, ¿verdad?, por una familia natural. ¿En qué sentido? En que esa familia natural puede dar las mejores condiciones para que ese niño crezca de una manera más normal, más sana, por así decirlo, porque el desarrollo psicoemocional, la identidad de la persona, se va desarrollando por un doble proceso de identificación y diferenciación con los padres, ¿no? Por ejemplo, una niña ve a su mamá y se siente a lo mejor atraída, identificada, acorde con ciertas cosas. Para entender bien, siguiendo esa lógica argumental, entonces, Beatriz, en tu definición, significa que es mucho mejor que adoptar a un matrimonio a que adoptar a una persona que no está casada, es decir, un soltero, que es mucho mejor que adoptar a una familia con plata que una familia pobre. No. ¿Por qué? No. Porque el ideal es que tenga todos los recursos disponibles para poder llevar una vida lo más placentera posible, digamos, donde se puede elegir dónde se quiere educar, a dónde se le puede llevar, qué ropa puede vestir, cómo se puede alimentar, qué cobijo y techo puede tener. Digo, siguiendo la lógica del ideal, ¿no?, que es la descripción que tú haces. Es que creo que el ideal no pasa por una cuestión económica. Me parece que hay familias que son muy sencillas en cuanto a recursos y son tremendamente felices. Y hay familias que a lo mejor tienen todos los recursos del mundo, todos los viajes, todo lo que tú quieras, y son muy tristes. De hecho, a mí me ha tocado trabajar 25 años casi en educación y he visto las dos realidades muy patentemente, ¿no? ¿Y uno no podría aplicar entonces la misma lógica de decir que efectivamente hay parejas heterosexuales que podrían ser mucho menos complementarias entre ellas que parejas homosexuales que puedan brindar, digamos, en ese ideal de descripción que tú haces de familia, el amor para ese niño? Evidentemente se pueden dar casos, pero son casos. O sea, lo general es que el desarrollo psicoemocional, la identidad sexual de un niño se vaya desarrollando de esa manera. Por lo tanto, una manera ideal para ese niño, que es lo que estamos ahora mirando, ¿no?, a ese niño, una manera ideal para ese niño es que él cuente con las dos figuras en su caso, o sea, que la diversidad se dé en la misma familia, ¿no? Es decir, que pueda identificarse o ver una figura paterna, que pueda ver una figura materna. ¿Afecta psicosocialmente la formación de un niño o no el no contar con una de esas dos figuras, la figura femenina o la figura masculina? Categórica y absolutamente no. Y lo ha señalado la Asociación de la Psiquiatría Americana. No hay ninguna consecuencia negativa por la orientación sexual de los padres, sea esta hetero o homosexual. No tiene ninguna incidencia en el desarrollo psicológico, afectivo, emocional de niños y niñas tener una pareja de hombres o una pareja de mujeres como sus padres. Una cosa que no le afecte negativamente, pero mirémoslo desde la perspectiva de cómo lo describe Beatriz, es decir, que sea en el ideal, es decir, que sí le favorezca el poder contar con ambas figuras. No está, hoy día en Chile más de un tercio de los hogares son conducidos por mujeres jefas de hogar donde el padre está ausente. Una cosa es la realidad, otra cosa es el ideal, por eso en función del ideal, la ley tiene que regular y reconocer realidades. Y la realidad es que en Chile hay familias homoparentales, que hay familias heterosexuales, que hay familias que están constituidas por el abuelo y sus nietas,
y esa diversidad la tiene que recoger necesariamente la legislación. La legislación está bien, sí. Voy a ir a eso en un momento más porque también quiero preguntarle a qué pasa con la realidad hoy día, pero déjame preguntarte, a partir del argumento de Beatriz, sobre el ideal. En términos del ideal, ¿favorece en ese ideal el que tenga un niño la figura femenina y masculina al mismo tiempo? ¿O tú dices que es completamente indistinto si es criado por dos personas del mismo sexo, exacto, por una persona o por dos personas de diferentes sexos? Eso estoy asegurando. Aquí la identidad sexual, la orientación sexual de los padres no tiene ninguna consecuencia. Y por cierto, no necesariamente una pareja heterosexual está más habilitada. ¿Qué hace la nueva ley de adopción? Está borrando esa relación que hay y va a ser el bien superior del niño o de la niña el que va a aportar en el centro. Y el juez tendrá que, con una serie de requisitos aplicable a todos de manera igualitaria, tendrá que definir si una pareja heterosexual en este caso, o una pareja homosexual, o un soltero o una soltera, son el mejor padre o la madre para ese niño o niña, en función del bien superior del niño. Y estamos de acuerdo en que aquí lo central en el tema de la adopción es ese interés superior, y así lo establece la Convención Interamericana de Derechos del Niño. En ese contexto, por lo tanto, lo que tiene que haber es una regla de igualdad, y esa regla de igualdad se cumple con el matrimonio igualitario. ¿No debiera recoger entonces la ley efectivamente también la realidad de lo que se vive hoy, que efectivamente hay familias que son monoparentales, donde son criados por un hombre o por una mujer en la mayoría de los casos, o muchas veces por dos mujeres que son dos hermanas o una mamá, su hija y la nieta, que conviven, sobre todo en los sectores, digamos, más deprivados, más pobres, que en el fondo que la lógica de la adopción debiese recoger también no solamente el ideal, sino que la realidad social chilena? Yo creo que la realidad social chilena hay que recogerla, hay que hacernos cargo, hay que poder colaborar y ayudar a todas esas familias que a lo mejor solo tienen una mamá o solo tiene un papá, o vive con la abuela, como tú dices, ¿no? Yo creo que toda esa realidad no hay que desconocerla, hay que acogerla, ayudarla, colaborar con ella, hacerle la vida lo más fácil posible. Pero... Perdona, solamente para entender, ¿es criado de una peor manera un niño que vive en una familia monoparental que un niño que vive en ese ideal de familia que tú describiste en tu respuesta anterior? Yo creo que para todos nosotros nos gustaría, incluso yo pienso que para una mujer viuda o una madre soltera, etcétera, a lo mejor le hubiera gustado, en línea de ideal, poder tener un compañero que le ayude a hacerse cargo de la familia, a trabajar, ya, pero a contener, eso es distinto. Mi pregunta más bien ¿se cría diferente o se cría de peor manera a un niño que vive en una familia monoparental que a uno que tiene padre y madre? Mira, yo creo que... ¿Son niños que tienen deficiencias? Eso quiero saber, si tú piensas eso o no, que son niños que están en igualdad de condiciones, que tienen las mismas posibilidades en la vida. Mira, lo que yo pienso es que en el tema de la adopción uno está realmente hablando en línea de ideal. Por lo tanto, si tú me preguntas por el ideal, creo que es mejor que los niños tengan la figura de ambos padres. De hecho, yo creo que la experiencia de la mayoría de la ciudadanos, la mayoría de las personas, yo apelaría incluso a la experiencia personal de todos nosotros, ¿no? Sí, todos pero la realidad es otra. Hemos tenido una mamá y podríamos pensar y decir, a ver, ¿me fue indiferente tener esa figura materna? Rolando. ¿Daba igual? La realidad es otra. Si no, no tendríamos que tener instituciones de muy mala calidad como el Sename. Pues. No tendríamos que tener políticas de protección hacia la violencia contra la infancia y la niñez. Entonces, insistir en una familia, en un único tipo de familia como la ideal y la posible y la mejor, no es un dato de la realidad en Chile ni en el mundo, nunca lo ha sido. Porque, entre otras cosas, los modelos económicos, los modelos culturales, los modelos sociales influyen en esa calidad de vida y en esa construcción de familias más felices o menos felices. De lo que se trata es que el Estado chileno tiene que hacerse cargo de esa pluralidad, de esa diversidad, y eso se logra, entre otras cosas, en el tema de regulaciones de familia, con la posibilidad que todas las familias, todas las formas de pareja y todos los tipos de familias tengan acceso a las instituciones civiles por lo demás, que son que pertenecen a un Estado que está definido como un Estado laico. Por lo tanto, en ese contexto, el Estado chileno lo que está haciendo es hacerse cargo de un déficit, y el proyecto de matrimonio igualitario que la presidenta firma el día lunes va a ser sin ninguna duda un salto cualitativo en términos de cómo procesamos las distintas formas de protección de familias que existen en Chile. Solamente para despejar esta duda, ¿tú tienes la certeza de que ese proyecto logre avanzar lo suficiente en el Congreso? ¿Están dadas las condiciones? ¿Están dados los votos? Lo pregunto, uno mira la última encuesta CEP, digamos, y no
no hay una opinión mayoritariamente favorable al matrimonio igualitario con posibilidad de adopción en Chile todavía. Nosotros desde el punto de vista de la opinión social, digo, de la gente. Sí. Todas las encuestas dan mayoritariamente arriba un 50% de respaldo en la población chilena respecto al matrimonio igualitario con adopción. Y cuando hablamos de los más jóvenes, el 65% de apoyo. Claro, pero uno no puede empezar a descremar según lo que le conviene a la encuesta, porque uno tiene que mirar la encuesta en términos generales como es la sociedad. Respecto de la realidad particular, en el Congreso Nacional nosotros tenemos la convicción, porque conocemos y hemos estado trabajando en el tema, de que hay un apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados hoy día. Van a haber elecciones. Va a haber un tiraje de la chimenea tanto en diputados como en senadores eventualmente, y por lo tanto, en el proceso de discusión, además, que es muy interesante, el proceso de discusión de una ley de la República es un proceso pedagógico, tanto dentro del Congreso como fuera del Congreso, y por lo tanto, ya hay 3 parlamentarios de la UDI que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario. Tenemos la mayoría... ¿Con posibilidad de adopción? Sí, correcto, y nos reunimos con ellos el año pasado, y por lo tanto, hay un apoyo transversal de la clase política representada en el Congreso Nacional respecto del matrimonio igualitario. Y eso es lo que va a pasar. La semana pasada aquí sentado Joaquín Lavín, una figura no solamente histórica de la UDI, un hombre conservador, además supernumerario del Opus Dei, decía que no se cerraba a la posibilidad de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Ustedes, desarrollados desde Voces Católicas, han formado su convicción contraria a este punto exactamente porque solo por una cuestión del ideal o tiene que ver también con otras cosas, es decir, con que la formación de un niño por parte de parejas homosexuales pueda derivar en una formación equivocada del menor. Mira, nada más antes, tal vez, si me permite. Por supuesto. Respecto al tema del Sename, por ejemplo, yo creo que esa es una situación distinta a los niños que están susceptibles de adopción. De hecho, la mayoría de los niños del Sename no están susceptibles de adopción. Así es. Que es una creencia muy arraigada, pero muy equivocada al mismo tiempo. Se confunden las dos cosas, ¿no? Son niños que normalmente tienen familia, o algunas de las familias están en situación que no se pueden hacer cargo de ellos, etc. Y están esperando que, digamos, alguno del entorno familiar pueda hacerse cargo de vuelta de esos menores, pero no están disponibles para ser adoptados, para que se entienda. Puede sonar feo, pero claro. No están, exactamente, no están susceptibles de adopción, ¿no? Ahora, la realidad del Sename yo creo que es una realidad que como país y el gobierno se tiene que hacer cargo de una manera urgente. O sea, creo que eso es impresentable, una vulneración de los derechos humanos a todo nivel, por así decirlo, ¿no? O sea, de las más delicadas, tal vez. Lo voy a decir de otra manera. El listado de niños susceptibles de adopción en Chile no es muy largo. No es muy o sea, largo. es bien breve. A eso iba. Es decir, la cantidad de niños que hay que son susceptibles de adopción es bastante menor que la cantidad de familias que quieren adoptar. Y se debiera privilegiar entonces, bajo la lógica de ustedes, a parejas heterosexuales. Y siguiendo esa categorización, por ponerle algún nombre, debiese seguir parejas heterosexuales y después hacia abajo, ¿qué? Personas solteras. Mira, digo porque hay candidatos como Alberto Mayol, cuando era precandidato presidencial, planteaba que no, que la prioridad la deberían tener parejas homosexuales. Yo no me atrevería a hacer una categorización para abajo. Yo creo que va a ser difícil que el número de niños que haya susceptible de adopción sobrepase en la cantidad de familias que quieren. Yo, por lo menos en mi experiencia en el ámbito educacional, he visto, me ha tocado acompañar a muchas familias que están buscando. Sí, déjale mirar la frase, que están buscando. Que están buscando niños para adopción y tienen que pasar mucho tiempo antes de que les puedan dar un niño o dos. Y muchas de estas familias, de hecho conozco familias que tienen 5 niños adoptados, por ejemplo, preciosos, la verdad. El dato de la adopción para las parejas del mismo sexo va a ser un dato, sin ninguna duda, minoritario respecto del total de aquellos que van a buscar el matrimonio para tener el reconocimiento de su paternidad y su maternidad. Pero por lo demás, no solo respecto del matrimonio. Ya está aprobado el artículo en la Comisión de Familia que modifica la ley de adopciones, donde se recoge, se deshace la prelación esta y se plantea, entre otras cosas, ya está aprobado, abrir la adopción a las parejas de uniones civiles, que hayan firmado uniones civiles, independiente del sexo de estas. Por lo tanto, en ese contexto, lo que está pasando es que vamos a avanzar muy rápido en la tramitación de la ley porque hay convicción de que es posible. Yo quiero decirle que respecto a los temores que tienen sobre la crianza de niños, Holanda tiene matrimonio con adopción hace por aproximadamente 15 años
y no ha habido ninguna debacle, no ha habido ninguna amenaza para los niños, no ha habido ninguna consecuencia negativa para los niños de esas familias homoparentales. En estricto rigor, Beatriz no ha mencionado ninguno de esos tres conceptos que tú acabas de plantear. Ella no ha dicho que se produciría una debacle, ella ha dicho que habla más bien de la perspectiva positiva de cuál es el ideal. Yo no estoy diciendo que lo dice ella, son los discursos que están fluyendo cotidianamente, es cosa de abrir algunos diarios y ver columnas de opinión respecto de la posibilidad de matrimonio igualitario con adopción que se anunció para el día lunes. Ya, entonces retomo la pregunta que te hacía hace un momento, Beatriz. ¿Hay alguna o sea, lo voy a preguntar bien derechamente, así bien directo. Sí. ¿Ves consecuencias negativas para un niño al ser adoptado por pareja del mismo sexo? Yo creo que no es lo óptimo. Si no, por lo mismo que acabo de explicar. Ya, pero no es lo óptimo, porque el óptimo es el ideal. Pero ahora te pregunto si ves alguna consecuencia. Aquí hay personas que dicen no, porque pueden recibir malos ejemplos, que no es lo mismo que sean criadas, que ver a dos personas del mismo sexo dándose besos, durmiendo en la misma cama. O sea, digamos las cosas como son, parte de los argumentos que hemos escuchado los últimos años. Sí. ¿Eso es algo que les complica a ustedes o no necesariamente? Como te decía, yo creo que no pasa solo por verse, dar besos, etcétera, porque lo pueden ver en la calle y en muchas partes, ¿no? Yo creo que pasa mucho más por un tema de tener las mejores posibilidades para un desarrollo psicoemocional y de la propia identidad. Porque una pareja del mismo sexo va a tener menos posibilidades de un desarrollo integral, espectacular de un niño o una niña. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué bien común se afecta, por ejemplo, con el matrimonio igualitario? Respuesta. Efectivamente, porque la identidad del niño y el desarrollo psicoemocional del niño se va construyendo a través del irse mirando en el otro. Sí, pero yo me crié en una familia heterosexual, mis cuatro hermanos son heterosexuales. Y yo soy homosexual a pesar de eso. Y viví en un barrio donde la mayoría, por lo que yo conocía, la ciudad, el país, era heterosexual. Y a pesar de eso, mi orientación sexual me tiene donde estoy. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para un niño o una niña ser criado por una pareja de hombres o de mujeres? Beatriz. Mira, primero que nada yo creo que hay que decir que de estudios hay de todo. O sea, lo que uno afirme lo puede encontrar en estudios, ¿no? Y depende de quién financie los estudios, qué línea tenga la universidad que los haga, existe, hay de todo, ¿no? Pero creo que tenemos que separar aquí una cosa. Yo de verdad no estoy diciendo que las personas con orientación homosexual sean malas personas, no es eso. O sea, en absoluto. Creo que pueden ser excelentes personas y probablemente podemos encontrar personas heterosexuales que son mucho más, que son malas personas, ¿no? Etcétera. Pero aquí estamos hablando del niño. Sí, pues. Ese es el punto. Entonces, es el derecho del niño, no es el derecho de los adultos a un niño. Es el derecho del niño a tener a la mejor familia posible. Y esa familia da lo mismo si es heterosexual, homosexual o bisexual. Yo creo que no da lo mismo. Ahí ya, déjame hacer una pregunta, Ronaldo. ¿Qué definiría para ti, al margen de la orientación sexual de los padres, la mejor familia posible? ¿Qué es lo que sería la mejor familia posible? Olvidando si está compuesto por dos hombres o dos mujeres. La mejor familia posible es aquella que tiene la capacidad de acoger, de amar a sus hijos, de generarle un marco de estabilidad emocional, física, económico, un desarrollo integral, respetando las capacidades de ese niño, promoviendo esas capacidades. Por lo tanto, finalmente, lo que define a la familia es el amor que hay entre los miembros de esa familia, el cuidado que se otorgan entre ellos, es la validación de ese vínculo de protección, de comunión que hay, lo que define si es familia o no es familia. Misma pregunta, ¿qué es lo que deberías definir entonces bajo tu lógica el ideal de familia? Olvidando la condición sexual de los padres. Bueno, como dice Rolando, ¿no? Yo creo que hay necesidades básicas que tienen que ser satisfechas primero, ¿no? Como es la alimentación, el techo, el vestido, etcétera, ¿no? Después habrá necesidades de afecto, de contención, etcétera. Pero después de eso empezamos ya con a hilar más fino tal vez, ¿no? Que es lo que da las mejores condiciones para el desarrollo psicoemocional, como digo, y de identificación sexual del niño. Y eso es una realidad, o sea, yo creo que nosotros todos vivimos una sociedad que sí, pero los roles diversa, masculinos, ¿no? femeninos se filtran por todos lados, no solo están en la casa, los recojo con mi tío, con mi hermano, con mi sobrino. No solo lo masculino y lo femenino está dado por la presencia del padre o la madre, está dado por los abuelos, por la abuela. Entonces no logro entender cuál es el déficit que tiene la crianza todavía de una pareja del mismo sexo de un niño. Más aún, si este niño, en la mayoría de los casos, es hijo de uno de ellos y el otro lo va a adoptar, y eso es lo que viene en la ley. Lo que creo que hay que aclarar aquí
es que primero que nada, si es papá o mamá de uno de los niños, estamos hablando de otra situación. Claro. Entonces, tal vez no mezclar. Por eso yo sé que la cosa de la adopción va a ser minoritaria en términos del reconocimiento. Lo que va a ser más masivo va a ser el reconocimiento de familias homoparentales que van a optar por matrimonio civil. Y muchas van a optar por uniones civiles una vez que regularizar el tema de la adopción. Cuando hay también. familias monoparentales, por ejemplo, claro que sí, que hay un tío, un primo, el abuelo o la abuela, lo que sea, ¿no? Del lado que sea, que va cumpliendo esas funciones, esos roles. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, es mejor que el niño lo tenga en su núcleo familiar más cercano, esa posibilidad a que la tenga que estar buscando allá afuera, ¿no? Hemos hablado de adopción fundamentalmente. Un minuto solamente para hablar de matrimonio propiamente tal. Olvidemos desde la perspectiva de la adopción. Yo sé que esto uno no puede considerar una cosa sin la otra cuando queremos igualar los derechos, ¿no? De parejas heterosexuales a parejas homosexuales. Pero desde la perspectiva solamente del matrimonio, ¿hay algún problema para Voces Católicas que personas del mismo sexo tengan un matrimonio tal cual como lo podría tener una pareja heterosexual? Dejando de lado, insisto, el tema de la adopción. Dejando de lado eso, yo creo que cada ser humano puede constituir sus relaciones como quiera. Tiene libertad en ese sentido. Y por ¿no? lo tanto, podría casarse tal cual como lo puede hacer una pareja heterosexual en el registro civil. Sí, pero no como matrimonio, porque si metemos la idea de matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando de todo. Entonces, en ese sentido, habría que aclarar que no es exactamente igual. Okay. Por lo tanto, es discriminatorio. Si no es igualitario, es discriminatorio. No, sí, pues, porque son iguales condiciones, son iguales situaciones. Son dos seres humanos, ciudadanos chilenos, dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, que constituyen pareja, se aman, se quieren, hay hijos de uno de ellos, quieren adoptar uno. La igualdad debe ser la regla de oro que prima en una sociedad plenamente democrática. Eso es un requisito básico para entender lo que es democracia. Si no, no estamos hablando de democracia en términos profundos. ¿Me permite un comentario? Yo creo que no podemos desconocer que el Estado, la familia es al interior al Estado. Es decir, la familia es la que genera y estructura una sociedad. Y una familia, obviamente, que tiene niños, ¿no? Porque si no, no hay crecimiento de la población, no hay una sociedad como tal. El Estado es posterior, en todas las sociedades, ¿no? Es posterior y al Estado le corresponde reconocer esa realidad y protegerla y custodiarla y fomentarla. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que preguntarnos qué tanto como país, ¿verdad?, estamos protegiendo, cuidando, ayudando a que la familia natural, que es la que constituye la sociedad, crezca, se fortalezca. ¿Y cuál sería la familia no natural? Natural estoy hablando que es fecunda, ¿no? Los hijos. Entonces, las parejas infértiles no son familias naturales. Una infertilidad en una pareja tiene solamente la falta de no poder generar hijos, ¿no? Pero tiene todas las demás condiciones de la familia natural. Pero no procrea. No, está bien, pero ¿qué pasa si se casan a los 65 años? Digo, un hombre y una mujer, porque ya no pueden tener hijos a los 65 años, la posibilidad de adopción. Con ese criterio tendríamos que prohibir el matrimonio entre adultos mayores. Interpretar entonces que bajo esa lógica el que se casen dos personas que conformen un matrimonio no tendría mucho sentido. Personas que se casan a los 65 años, ¿por qué no pueden procrear? ¿Por qué no pueden adoptar? Nadie les va a dar en adopción un niño por esa edad. Se puede malentender entonces bajo esta definición creo que acabas de hacer. No estoy haciendo una definición de matrimonio, estoy diciendo que la familia, en cuanto a el matrimonio que genera hijos, por así decirlo, ¿no? Y genera una familia, ¿verdad? Una familia natural en el sentido de que son los hijos de la pareja, ¿verdad? Es la que va estructurando y va generando la sociedad. Tú señalabas que el Estado tiene que proteger. Precisamente la legislación de matrimonio igualitario da un paso enorme en la protección de las distintas formas de familias, porque la familia ideal existe, un dato de la realidad, papá, mamá, hijos, ¿ya? Pero también existen otras formas de familia. Y el Estado, en su rol de protección, de garantizar derechos, igualdad, tiene que generar mecanismos de protección. Y un mecanismo de protección es que podamos ocupar la institucionalidad que está hecha por el Estado para proteger a la familia, la puedan ocupar distintas formas de hacer familia. Y por lo tanto, aumentamos la protección a la familia cuando se legisla con matrimonio igualitario. Beatriz Moreno, es clarísimo. Rolando Jiménez, a ambos les quiero agradecer en todo caso con la altura de mira con la que han abordado este tema y vamos a ver cómo a partir de la próxima semana, una vez que ya conozcamos los detalles del proyecto, porque hasta ahora no lo conocemos, va generándose entonces esta discusión. Muchas gracias, Rolando, por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias, Beatriz, por haber estado aquí también en el programa. Nosotros nos vamos a la pausa. Volvemos al tiro. Solo por TVN.
Volvemos y lo hacemos para despedirnos. Se nos acaba el tiempo ya en el Informante. La próxima semana van a estar con ustedes nuevamente cerca a las 11:30 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Nos juntamos entonces en 7 días más. Que estén muy bien. Buenas noches.